todos, pónganse cómodos, pues el día de hoy voy a dar lectura al capítulo número 11 del PHTLS correspondiente a trauma abdominal. Sin más preámbulo, comencemos. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá primero analizar los datos de la evaluación del escenario y el mecanismo de la lesión para determinar el grado de sospecha de un traumatismo abdominal o pélvico, comprender la anatomía del abdomen y la pelvis para ayudar a la detección y priorizar de pacientes con lesiones en esas regiones, prever los efectos fisiopatológicos de una lesión contusa o penetrante del abdomen, reconocer los hallazgos al examen físico que indican una lesión intraabdominal, correlacionar los signos externos de lesión abdominal con potenciales lesiones de órganos abdominales, identificar las indicaciones de intervención y transporte rápido en el contexto de traumatismos abdominales y pélvicos, comprender las decisiones de manejo adecuado en la escena para los pacientes con sospecha de traumatismos abdominales, incluyendo aquellos con objetos empalados, evisceración y traumatismo de genitales externos, correlacionar los cambios anatómicos y fisiopatológicos vinculados al embarazo con la fisiopatología y el tratamiento de los traumatismos, y discutir los efectos del trauma materno sobre el feto y las prioridades terapéuticas. Escenario. Usted recibe una llamada desde un sitio de construcción por un paciente masculino de aproximadamente 20 años que tuvo un accidente hace 3 horas. Sufrió una caída y ahora se queja de dolor abdominal creciente. Refiere que tropezó con un trozo de madera en el sitio y cayó sobre palos afilados, golpeándose en la parte inferior del tórax y abdomen izquierdo. Manifiesta dolor moderado sobre la porción inferior izquierda del tórax cuando respira profundamente y se queja de leve dificultad respiratoria. Sus colaboradores quisieron llamar por ayuda cuando cayó, pero indicó que los síntomas no eran tan intensos y que se esperaran. Ahora refieren que el malestar ha estado aumentando en intensidad y se siente con mareo y debilidad. Usted encuentra al paciente sentado en el suelo y con molestia visible. Se sujeta a la porción inferior del tórax y superior del abdomen izquierdo. Presenta vía aérea permeable con frecuencia ventilatoria de 28 ventilaciones por minuto, cardíaca de 124 latidos por minuto y presión arterial de 94 sobre 78 milímetros de mercurio. Su piel es pálida y presenta diaforesis. Permanece en decúbito dorsal y a la exploración física presenta hipersensibilidad a la palpación de las costillas inferiores izquierdas, sin crepitación ósea evidente. Su abdomen no está distendido y se encuentra blando a la palpación, pero presenta hipersensibilidad y defensa voluntaria en el cuadrante superior izquierdo. No hay equimosis o enfisema subcutáneo. ¿Cuáles son las posibles lesiones del paciente? ¿Cuáles son las prioridades de los cuidados del paciente? ¿Qué signos hay de peritonitis? Introducción. Las lesiones abdominales no detectadas constituyen una de las principales causas de muerte prevenibles en el paciente con trauma. Debido a las limitaciones de la evaluación prehospitalaria, los pacientes con sospecha de lesión abdominal se tratan mejor con transporte rápido a las instalaciones apropiadas más cercanas. La muerte temprana por trauma abdominal grave suele ser resultado de la pérdida sanguínea masiva por lesiones penetrantes o contusas. Cuando un paciente presenta shock no explicado después de sufrir una lesión traumática del tronco, debe considerarse la presencia de una hemorragia abdominal hasta que se demuestre lo contrario. La ausencia de signos y síntomas locales no descarta la posibilidad de un traumatismo abdominal, pues suelen requerir tiempo para presentarse y son particularmente difíciles de identificar en pacientes cuyo nivel de conciencia está alterado por la presencia de alcohol, fármacos o una lesión cerebral traumática. Las lesiones hepáticas, esplénicas, de colon, de intestino delgado, de estómago y pancreáticas que inicialmente no fueron detectadas pueden resultar en complicaciones graves e incluso la muerte. La consideración de la cinemática de trauma puede aumentar el índice de sospecha y alertar al proveedor de atención prehospitalaria de un posible traumatismo de abdomen y hemorragia interna. No es necesario enfocarse en determinar la extensión exacta del traumatismo abdominal, sino más bien reconocer la probabilidad de que exista una lesión, manejar al paciente de acuerdo con los hallazgos clínicos y seleccionar las instalaciones apropiadas para su derivación. Anatomía. El abdomen contiene los principales órganos del sistema digestivo, endocrino y urogenital, además de los grandes vasos del sistema circulatorio. La cavidad abdominal se localiza debajo del diafragma. Sus límites incluyen la pared abdominal anterior, los huesos pélvicos, la columna dorsolumbosacra y los músculos del abdomen y sus flancos. Se divide en dos regiones, con base en su relación con el peritoneo.
que reviste a muchos de los órganos. La cavidad peritoneal o cavidad abdominal verdadera, que contiene el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, parte del intestino grueso, colon transverso y sigmoides, la mayor parte del intestino delgado, principalmente yeyuno e ilion, y los órganos reproductores femeninos, que son útero y ovarios. El espacio retroperitoneal es la región de la cavidad abdominal localizada detrás del peritoneo que contiene a los riñones, los uréteres, la vena cava inferior, la aorta abdominal, el páncreas, gran parte del duodeno, el colon ascendente y el descendente y el recto. El recto en su externo inferior, vagina, uretra y próstata son extraperitoneales, y el ano con los órganos reproductores masculinos, el pene, testículos y próstata están fuera de la cavidad abdominal. Una porción del abdomen se encuentra en el interior del tórax debido a que la estructura cupiliforme del diafragma permite que los órganos abdominales superiores se eleven hacia la parte inferior del tórax. Esta porción, a veces conocida como región tóraco-abdominal, está protegida en el frente y los flancos por las costillas y posterior a la columna vertebral. Contiene el hígado, la vesícula biliar, el vaso y parte del estómago en su porción anterior, así como los lóbulos inferiores de los pulmones en la parte lateral y posterior, separados de las vísceras abdominales por el diafragma. Debido a su localización, las mismas fuerzas que fracturan las costillas pueden ocasionar lesiones subyacentes a los pulmones, el hígado y el vaso. La relación de estos órganos abdominales con la porción inferior de la cavidad torácica cambia con los ciclos ventilatorios. Durante la expiración máxima, la cúpula del diafragma relajada se eleva hacia el nivel del cuarto espacio intercostal o el pezón en el hombre, lo que provee mayor protección a los órganos abdominales en la caja torácica. Por el contrario, en la inspiración máxima, la cúpula del diafragma contraída se sitúa al nivel del sexto espacio intercostal. Los pulmones inflados casi llenan el tórax e impulsan a los órganos abdominales fuera de la zona protegida, debajo de la caja torácica. Así, las lesiones de los órganos por traumatismos penetrantes toracoabdominales pueden diferir, dependiendo de la fase de la ventilación en la que estaba el paciente cuando se accidentó. En la figura 11.3 se refleja la relación de los órganos abdominales en el tórax en las diferentes fases de la respiración de un paciente con una herida penetrante y cómo cambia en inhalación así como en exhalación. La porción más inferior del abdomen está protegida en todos sus lados por la pelvis, región que contiene el recto, una parte del intestino delgado, en especial cuando el paciente se encuentra en bipedestación, la vejiga y en la mujer los órganos de la reproducción. La hemorragia retroperitoneal vinculada con una fractura de pelvis es una afección importante de esta porción de la cavidad abdominal. El abdomen entre la parrilla costal y la pelvis está protegido solo por los músculos y el tejido y los otros tejidos blandos de sus porciones anteriores y laterales. En la porción posterior, las vértebras lumbares y los músculos paravertebrales fuertes y gruesos proveen mayor protección. Para fines de evaluación del paciente, la superficie abdominal se divide en 4 cuadrantes, formados por el trazo de 2 líneas, una de las puntas del apéndice sifoides a la sínfisis del pubis y otra perpendicular a nivel del ombligo. Es importante el conocimiento de los puntos de referencia anatómicos por la elevada correlación de la localización de los órganos con la respuesta dolorosa. El cuadrante superior derecho incluye al hígado y a la vesícula biliar, el superior izquierdo al vaso y el estómago, y los cuadrantes inferiores derecho e izquierdo contienen principalmente el intestino, la porción distal de los uréteres y en las mujeres los ovarios. Los 4 cuadrantes contienen una porción del tubo digestivo. La vejiga y el útero en las mujeres se encuentran en la línea media entre los cuadrantes inferiores. Fisiopatología. La división de los órganos abdominales en huecos sólidos y vasculares con vasos sanguíneos ayuda a explicar las manifestaciones de las lesiones de tales estructuras. Cuando se lesionan los órganos sólidos como el hígado y el vaso y los vasos sanguíneos como la aorta y la vena cava sangran.
en tanto los huecos como el intestino, la vejiga, la vesícula biliar principalmente vierten su contenido hacia la cavidad peritoneal o al espacio retroperitoneal. Sangran también, pero a menudo no de manera tan energética como los sólidos. La pérdida de sangre hacia la cavidad abdominal, independientemente de su origen, puede contribuir al choque hemorrágico o ser la causa de su aparición. La liberación de ácidos, enzimas digestivas o bacterias del tubo digestivo hacia la cavidad peritoneal causa peritonitis, es decir, irritación del peritoneo parietal y del revestimiento de la cavidad abdominal, y sepsis, que es infección sistémica, si no se detecta y trata con rapidez mediante intervención quirúrgica. Puesto que la orina y la bilis por lo general son estériles, no contienen bacterias y tampoco incluyen enzimas digestivas. La perforación de la vesícula o la vejiga no produce peritonitis tan rápidamente como cuando hay material proveniente del intestino, de manera similar, puesto que carece de ácidos, enzimas digestivas y bacterias. La presencia de sangre dentro de la cavidad peritoneal no causa peritonitis durante varias horas. La hemorragia por una lesión intestinal por lo general es menor, a menos que se dañen los vasos sanguíneos mayores en el mesenterio, que son los pliegues de tejido peritoneal que unen al intestino a la pared posterior de la cavidad abdominal. Las lesiones del abdomen pueden ser causadas por traumatismos penetrantes o contusos. Los primeros, como las heridas por arma de fuego o arma blanca, son más evidentes que los últimos, y se pueden dañar múltiples órganos como resultado de un traumatismo penetrante, con mayor frecuencia que las heridas por arma de fuego en comparación con las punzantes. Dada la elevada energía asociada con la lesión del tipo proyectil y la relativamente baja energía y profundidad limitada de casi todos los objetos usados para apuñalar a un individuo, una visualización mental de la trayectoria potencial del objeto penetrante como una bala o la trayectoria de una hoja de arma blanca pueden ayudar a identificar los órganos internos posiblemente lesionados. El diafragma se extiende por la parte superior hasta el cuarto espacio intercostal en la cara anterior, el sexto en la cara lateral y el octavo en la cara posterior durante la expiración máxima. Los pacientes que sufren una herida penetrante de tórax por debajo de estos sitios anatómicos pueden también presentar una lesión abdominal. Las heridas penetrantes de los flancos y los glúteos pueden afectar también a los órganos de la cavidad abdominal, causar hemorragias de un vaso importante o un órgano sólido y la perforación de un segmento intestinal, el órgano más frecuentemente lesionado en los traumatismos penetrantes. Las lesiones por traumatismos contusos a menudo son más difíciles de identificar que aquellas por traumatismos penetrantes. Estas lesiones de órganos abdominales son resultado de la compresión o fuerzas de cizallamiento. En las lesiones por compresión, los órganos del abdomen se ven aplastados entre objetos sólidos, como entre el volante del automóvil y la columna vertebral. Las fuerzas de cizallamiento crean rotura de los órganos sólidos o de los vasos sanguíneos en la cavidad, porque se ejerce fuerza contra sus ligamentos de sostén. El hígado y el vaso pueden desgarrarse y sangrar fácilmente, y tal vez se presente la pérdida sanguínea a una gran velocidad. El aumento de la presión intraabdominal producida por compresión puede romper el diafragma y causar que los órganos abdominales se desplacen hacia arriba, al interior de la cavidad pleural. El contenido intraabdominal desplazado hacia la cavidad torácica puede comprometer la expansión pulmonar debido a la presión negativa del tórax en oposición a la presión abdominal que es positiva y afectar tanto a la función ventilatoria como a la cardíaca. Aunque la rotura de cada mitad del diafragma se considera ahora que se presenta de manera equivalente, la del hemidiafragma izquierdo se diagnostica con mayor frecuencia, puesto que el hígado subyacente en el lado derecho impide la protrusión del contenido abdominal hacia la parte derecha del tórax y hace más difícil el diagnóstico de una lesión hemidiafragmática derecha. En la figura 11.6, al aumentar la presión dentro del abdomen, se puede romper el diafragma, lo que propicia que los órganos intraabdominales como el estómago o el intestino delgado se desplacen hacia el tórax. Las fracturas de pelvis se pueden asociar con la pérdida de grandes volúmenes de sangre por el daño de múltiples vasos sanguíneos más pequeños adyacentes. Otras lesiones vinculadas con fracturas pélvicas incluyen las de vejiga y recto, así como las de la uretra en el hombre y la vagina en la mujer. Evaluación. La evaluación de una lesión abdominal puede ser difícil, en especial ante las capacidades limitadas de diagnóstico disponibles en el contexto prehospitalario.
Puede tenerse un elevado índice de sospecha de una lesión abdominal a partir de una variedad de fuentes de información, incluida la cinemática, los hallazgos del examen físico y la información que proveen el paciente o los testigos. Cinemática. Como con otros tipos de traumatismo, el conocimiento del mecanismo de la lesión, ya sea contusa o penetrante, tiene un rol importante en la conformación del índice de sospecha de un traumatismo abdominal por parte del proveedor de atención prehospitalaria. Traumatismos penetrantes. La mayoría de los traumatismos penetrantes en el ámbito civil es resultado de heridas por armas de fuego u objetos punzocortantes. En ocasiones ocurre un empalamiento cuando, por ejemplo, alguien cae sobre una estaca de madera o metal que se proyecta. Estas fuerzas de energía cinemática baja o moderada laceran o cortan órganos abdominales en la trayectoria del cuchillo, proyectil o el objeto penetrante. Las lesiones de alta velocidad, como las creadas por rifles de alto poder o armas de asalto, son las más graves porque generan cavidades temporales más amplias conforme el proyectil se desplaza dentro de la cavidad peritoneal. Los proyectiles pueden colisionar con los huesos, con las costillas, columna vertebral o pelvis y producir fragmentos que quizás perforen órganos internos. Las lesiones punzantes tienen menos probabilidad de penetrar en la cavidad peritoneal que los proyectiles de una pistola, rifle o escopeta. Cuando penetran al peritoneo, las heridas punzantes tienen mayor probabilidad de lesionar el hígado en un 40%, al intestino delgado un 30%, el diafragma un 20% y el colon un 15%. Ok, otra vez. Cuando penetran el peritoneo, las heridas punzantes tienen una mayor posibilidad de lesionar el hígado en un 40%, intestino delgado 30%, diafragma 20% y colon un 15%. En las heridas por arma de fuego, tiene mayor probabilidad de lesionar al intestino delgado en un 50%, un colon en un 40%, el hígado en un 30% y los vasos abdominales en un 25%. Debido a la musculatura más gruesa del dorso, los traumatismos penetrantes tienen menos probabilidad de causar lesiones en las estructuras intraperitoneales que aquellos de la pared abdominal anterior. En total, solo aproximadamente 15% de los pacientes con lesiones penetrantes de abdomen requerirá intervención quirúrgica, en tanto que alrededor del 85% de aquellas con heridas por arma de fuego la necesitarán para el tratamiento definitivo. Las heridas tangenciales por arma de fuego pueden pasar a través del tejido subcutáneo, pero nunca ingresar a la cavidad peritoneal. Los dispositivos explosivos pueden también contener fragmentos que penetran al peritoneo y lesionan los órganos internos. Traumatismos contusos. Numerosos mecanismos llevan a la compresión y fuerzas de desgarro que dañan a los órganos abdominales. Los pacientes pueden experimentar fuerzas considerables de desaceleración o compresión cuando se ven involucrados en colisiones de vehículos o motocicletas, cuando golpean o se proyectan sobre un vehículo o después de caer después de una altura significativa. Aunque los órganos abdominales son los que con mayor frecuencia se lesionan en sucesos vinculados con fuerzas cinemáticas significativas, como aquellas de rápida desaceleración o compresión importante, pueden ocurrir lesiones abdominales por mecanismos de aspecto más inocuo, como asaltos, caídas de un tramo de los escalones y actividades deportivas, por ejemplo, tacleados en el fútbol americano. Cualquier dispositivo de protección o ropa usada por el paciente debe tomarse en cuenta, incluidos cinturones de seguridad, bolsas de aire y acolchados deportivos. La compresión de un órgano sólido puede causar una lesión de su estructura, por ejemplo, laceración hepática. En tanto, fuerzas similares aplicadas a una estructura hueca como un as intestinal o la vejiga pueden provocar su estallido o ruptura y el derrame de su contenido en el abdomen. Las fuerzas de cizallamiento pueden causar desgarros en las estructuras de sitios donde se anclan a otras estructuras, como donde el intestino delgado de mayor movilidad se une con el colon ascendente fijo en el retroperitoneo. Los órganos más frecuentemente lesionados por un traumatismo contuso de abdomen incluyen el vaso, el hígado y el intestino delgado. No todas las lesiones de órganos sólidos requieren una intervención quirúrgica. Muchas son objeto solo de observación cuidadosa del paciente en el hospital, ya que a menudo se detiene la hemorragia por sí sola. Recuadro 11.1. Tratamiento no quirúrgico de las lesiones de órganos sólidos. La sospecha de lesiones del vaso, hígado o riñón
ya no es indicación de exploración quirúrgica en el centro de trauma moderno. La experiencia ha demostrado que muchas de estas lesiones dejan de sangrar antes de que ocurra un estado de shock y se resuelven después sin intervención quirúrgica. Existen estudios que han demostrado que incluso los pacientes con lesiones significativas de órganos sólidos pueden mantenerse en observación con seguridad siempre y cuando no experimente shock hipovolémico o peritonitis. Se les ingresa al hospital para vigilancia estrecha de sus signos vitales, realizar un hemograma y examen físico abdominal inicialmente en la unidad de cuidados intensivos. La ventaja de este esquema es que impide que el paciente se someta a una intervención quirúrgica potencialmente innecesaria. Puesto que el vaso realiza una función importante en la lucha contra las infecciones, su exéresis, es decir, la esplenectomía, predispone a los pacientes, en especial a los niños, a ciertas infecciones bacterianas. El tratamiento no quirúrgico exitoso de estas lesiones se aplicó primero para lesiones esplénicas en niños, pero ahora se aplica a menudo a pacientes adultos, así como en aquellos que sufren lesiones de hígado y riñón. Los datos indican que después de un traumatismo contuso, casi el 84% de las lesiones esplénicas se puede tratar de esta manera, con tasas de éxito comunicadas en más del 90% en centros de traumatología de gran complejidad. De manera similar, muchas lesiones hepáticas se tratan de forma no quirúrgica, con una tasa de éxito superior al 90%. El tratamiento no quirúrgico a menudo incluye la embolización angiográfica del sitio de hemorragia, no simplemente la observación. El riesgo de fracaso de esta técnica con una nueva hemorragia por desarrollo de shock que requiere intervención quirúrgica es máximo en los primeros 10 días que siguen a la lesión. Los proveedores de atención prehospitalaria deben de estar al tanto de este esquema, ya que pueden acudir a atender pacientes que están experimentando una nueva hemorragia después de su alta hospitalaria. Antecedentes. Se puede obtener del paciente los familiares o testigos y deben documentarse en el informe de su atención y enviarse a las instalaciones que lo recibirán. La obtención de una fotografía del escenario y el compartirla con el personal del departamento de urgencias puede ser valioso en cuanto a la comunicación clara del mecanismo de lesión, además de los componentes del esquema sample, signos y síntomas, alergia y edad, medicamentos, procesos médico-quirúrgicos previos, la última ingesta oral y los eventos previos a la lesión. Las preguntas deben ajustarse al mecanismo de lesión y la presencia de comorbilidad que puedan potencialmente aumentar la morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, en el caso de una colisión vehicular, se harán preguntas para determinar lo siguiente: tipo de colisión, posición del paciente en el vehículo o fuera de este a causa de una eyección, velocidad estimada del vehículo al momento de la colisión, grado de daño vehicular incluyendo la intrusión del compartimiento del pasajero, la deformidad del volante, el daño del parabrisas y el requerimiento de una extracción y el tiempo que tomó realizarla. Uso de dispositivos de seguridad que incluyen cinturones en el despliegue de bolsas de aire y la presencia de asientos de seguridad para niños. En el caso de una lesión penetrante se puede hacer preguntas para determinar lo siguiente: tipo de arma, pistola, rifle, escopeta, calibre, longitud del cuchillo, número de veces que el paciente fue objeto de disparo o punción, distancia desde la que se disparó, cantidad de sangre en el escenario, aunque su cálculo preciso suele ser difícil, y antecedentes de lesiones penetrantes. Puede presentar fragmentos balísticos retenidos. Exploración física. Evaluación primaria. La mayoría de las lesiones abdominales graves se presentan como anomalías identificadas en la revisión primaria, sobre todo en la evaluación de la ventilación y la circulación. A menos que haya lesiones asociadas, los pacientes con traumatismos abdominales en general se presentan con una vía aérea permeable. Las alteraciones encontradas en la valoración de ventilación, circulación y discapacidad en general corresponden al grado de shock presente. Los pacientes en shock inicial compensado pueden tener un aumento leve de la frecuencia ventilatoria, en tanto que aquellos con shock hemorrágico grave muestran taquipnea notoria. La rotura de una hemidiafragma a menudo compromete la función ventilatoria cuando el contenido abdominal se desplaza hacia el tórax en el lado afectado, y se pueden escuchar ruidos intestinales en el tórax cuando se escuchan los ruidos ventilatorios. De manera similar, el shock por una hemorragia intraabdominal puede variar de taquicardia leve con pocas manifestaciones adicionales hasta la taquicardia acentuada, hipotensión notoria y piel pálida, fría y pegajosa. El indicador más confiable de hemorragia intraabdominal es la presencia de shock hipovolémico de origen inexplicado,
Cuando se valora la discapacidad, el proveedor de atención prehospitalaria puede notar solo signos sutiles como ansiedad o agitación leve en un paciente con shock compensado por un traumatismo abdominal, en tanto que aquellos con una hemorragia que pone en riesgo la vida pueden presentar depresión grave de su estado mental. Cuando se encuentran anomalías en la evaluación de estos sistemas y mientras se prepara el transporte inmediato, debe exponerse el abdomen y explorarse en busca de evidencia de traumatismo como equimosis o heridas penetrantes. Evaluación secundaria. Se explora el abdomen con mayor detalle e incluye principalmente la inspección y palpación, que deben de realizarse de manera sistemática. Inspección. Exploración del abdomen en busca de lesiones de tejidos blandos y distensión. Pueden sospecharse lesiones intraabdominales cuando se observan traumatismos de tejidos blandos sobre el abdomen, los flancos y el dorso. Tales lesiones pueden incluir contusiones, abrasiones, heridas punzantes o por arma de fuego, hemorragia obvia y datos inusuales como evisceración, objetos empalados o marcas de neumático. El signo de cinturón de seguridad, que es equimosis o abrasión en el abdomen resultado de la compresión de la pared contra el arnés de hombro o el cinturón. Esto indica que se aplicó una fuerza significativa al abdomen como resultado de una desaceleración súbita y aumenta 8 veces la probabilidad de una lesión intraabdominal. La incidencia de lesiones intraabdominales en pacientes pediátricos con el signo de cinturón de seguridad es mayor que en los adultos. Las lesiones relacionadas con sistemas de sujeción por lo general afectan al intestino y al mesenterio que lo sostiene, ya que comprimen y aplastan entre el cinturón de seguridad y la pared abdominal anterior y la columna vertebral en la parte posterior, y habitualmente se presentan en forma tardía. Los signos de Gray-Turner, que es equimosis que afecta a los flancos, y de Collen, que es equimosis alrededor del ombligo, indican hemorragia retroperitoneal. Sin embargo, a menudo son tardíos y tal vez no se observan en las primeras horas que siguen a la lesión. En la figura 11.7 se muestra el signo del cinturón de seguridad abdominal resultante de la desaceleración del paciente contra dicho dispositivo de sujeción. Debe consignarse el contorno del abdomen evaluando si está distendido o es plano. La distensión del abdomen puede indicar una hemorragia interna significativa, sin embargo la cavidad peritoneal del adulto puede retener hasta 1.5 litros de líquido antes de mostrar el signo obvio alguno de distensión. La distensión abdominal puede también ser resultado de un estómago lleno de aire, como ocurre durante la ventilación artificial con un dispositivo de bolsa mascarilla, y si bien estos signos pueden indicar una lesión intraabdominal, algunos pacientes en los que esta es sustancial pueden no presentar tales manifestaciones. Palpación. Se hace palpación del abdomen para identificar zonas de hipersensibilidad. Idealmente se inicia en una región en la que el paciente no se queja del dolor. A continuación se palpa cada cuadrante abdominal. Mientras palpa una zona hipersensible, el proveedor de atención prehospitalaria puede notar que el paciente tensa los músculos abdominales en esta región, una reacción llamada defensa voluntaria, que protege al paciente del dolor resultante de la palpación. La defensa involuntaria representa la rigidez o el espasmo de los músculos de la pared abdominal en respuesta a la peritonitis. En el recuadro 11.2 se enumeran los hallazgos al examen físico compatibles con la presencia de peritonitis. A diferencia de la respuesta voluntaria, la involuntaria persiste cuando el paciente se distrae, por ejemplo con la conversación, o se palpa el abdomen de manera subréptica, por ejemplo mediante compresión sobre el estetoscopio mientras se simula auscultación de los ríos intestinales. Aunque durante mucho tiempo se ha considerado la presencia de hipersensibilidad de rebote como un dato importante que indica peritonitis, muchos cirujanos ahora creen que esta maniobra de compresión profunda del abdomen y después de su liberación rápida causa un dolor excesivo. Si se encuentra hipersensibilidad de rebote, el paciente recibirá un dolor más intenso cuando se libera la presión. Recuadro 11.2. Datos de exploración física que respaldan un diagnóstico de peritonitis. Hipersensibilidad abdominal significativa a la palpación o con la tos, localizada o generalizada. Después, defensa involuntaria. Hipersensibilidad a la percusión y disminución o ausencia de los ruidos intestinales. Debe evitarse la palpación profunda o muy intensa de un abdomen evidentemente lesionado,
porque además de dolor que produce teóricamente puede agravar una hemorragia u otra lesión. Debe también tenerse sumo cuidado durante la palpación si hay un objeto empalado en el abdomen. De hecho, hay muy poca información adicional útil que puede obtener a la palpación del abdomen en un paciente con un objeto empalado. Aunque la hipersensibilidad es un índice importante de lesión intraabdominal, varios factores pueden confundir su evaluación. Los pacientes con alteración del estado mental, como aquellos con LSD o bajo la influencia de drogas o alto alcohol, pueden presentar una evaluación no confiable, es decir, quizás no informen de hipersensibilidad o no respondan a la palpación, incluso cuando hay lesiones internas significativas. Los pacientes pediátricos y geriátricos tienen más probabilidad de una exploración abdominal no confiable por alteración de su respuesta al dolor. Por el contrario, aquellos con fracturas de las costillas inferiores o la pelvis pueden presentar una exploración equívoca o ambigua con hipersensibilidad resultante de las fracturas o relacionadas con lesiones internas. Si el paciente presenta un dolor que distrae, como aquel por lesiones de alguna extremidad o fracturas raquídeas, tal vez no manifieste dolor abdominal a la palpación. La palpación de pelvis en el contexto prehospitalario no provee una información que modifique el tratamiento del paciente. Si se toma el tiempo para realizar esta exploración, se hace solo una vez, puesto que cualquier coágulo que se haya formado en el sitio de la fractura inestable puede fragmentarse y exacerbar así la hemorragia. Durante esta exploración se palpa la pelvis con suavidad para valorar estabilidad y la hipersensibilidad, lo que indica dos pasos. 1. Presión hacia el interior sobre las crestas ilíacas y 2. Presión posterior sobre la sínfisis del pubis. Si se presenta inestabilidad o dolor durante cualquier parte de la exploración, no debe hacerse ninguna palpación adicional de la pelvis. Auscultación. La hemorragia y el derrame de contenido intestinal en la cavidad peritoneal puede causar un hilio, afección en la que el peristaltismo del intestino cesa y da como resultado un abdomen silencioso, ya que los ríos intestinales están disminuidos o ausentes. La auscultación de los ríos intestinales en general no es un recurso de evaluación prehospitalaria útil. No debe perderse tiempo tratando de determinar su presencia o ausencia, porque estos signos de diagnóstico no modifican el tratamiento prehospitalario del paciente. Si se perciben ruidos intestinales en el tórax durante la auscultación, no obstante, puede considerarse la presencia de una rotura del diafragma. Percusión. Aunque la percusión del abdomen puede revelar timpanismo o matidez, esta información no modifica el tratamiento prehospitalario del paciente con un traumatismo y solo consume tiempo valioso, por lo tanto no se recomienda como recurso de utilidad en la evaluación prehospitalaria. La hipersensibilidad significativa a la percusión, así como el dolor cuando le pide al paciente que tosa, representan datos claves de peritonitis. Exploraciones especiales e índices clave. La evaluación y en muchos casos la intervención quirúrgica sigue siendo necesidades clave para la mayoría de los pacientes que sufren lesiones abdominales. No debe perderse tiempo en intentos para determinar los detalles exactos de la lesión. En muchos pacientes la identificación de una lesión específica de órgano no se revelará hasta que el estudio de abdomen adicionalmente con una tomografía axial computarizada o la exploración quirúrgica. En el departamento de emergencias, el ultrasonido se ha convertido en la modalidad de cabecera en la evaluación de trauma para evaluar al paciente con sospecha de hemorragia intraabdominal. La evaluación enfocada con la ultrasonografía en el trauma, FAST, implica 3 vistas de la cavidad peritoneal y una cuarta vista del pericardio para evaluar la presencia de líquido, que puede ser sangre alrededor del corazón. Como el fluido no refleja las ondas del ultrasonido del nuevo dispositivo, el líquido parece anecoico, sonográficamente negro. La presencia de líquido en una o más regiones es preocupante, sin embargo, por ultrasonografía no se puede diferenciar entre la sangre y otros tipos de líquidos como ascitis o orina de una vejiga rota, contenido de intestino, etc. A diferencia de otras técnicas usadas para valorar la cavidad peritoneal, el estudio FAST puede hacerse con rapidez al lado de la cama del paciente. No interfiere con la reanimación, no es invasiva, no implica exposición a la radiación y es mucho menos costosa que la CT. La principal desventaja del estudio FAST es que no permite diagnosticar de manera definitiva lesiones, sino que solo muestra la presencia de líquido que pudiese corresponder a sangre. Otras desventajas del estudio FAST
son que las imágenes dependen de la destreza y experiencia de quien la realiza y su utilidad se ve comprometida en los pacientes con obesidad, con aire subcutáneo o que tuvieron antes una intervención quirúrgica. Tal vez lo más importante sea que una exploración negativa por FAST no descarta la presencia de una lesión, incluyendo una que pudiese requerir intervención quirúrgica. Una exploración FAST negativa significa solo que en el momento en que se hizo no visualizó líquido dentro del abdomen, resultado que pudiese deberse a que no había lesión o que no se acumuló suficiente sangre para poder detectarla, lo que es una posibilidad real, dada la rápida respuesta de los servicios médicos de urgencia a los escenarios de incidentes de trauma. Recuadro 11.3. Exploración FAST. La exploración FAST tiene utilidad en el paciente traumatizado porque la mayoría de las lesiones intraabdominales significativas se relacionan con hemorragia en la cavidad peritoneal. Si bien la ultrasonografía no permite diferenciar el tipo de líquido de un paciente traumatizado, se presume que cualquier fluido corresponde a sangre. Técnica. Se observan 4 imágenes acústicas o vistas, 3 de ellas de evaluación de la cavidad peritoneal, 1 pericárdica, 2 periepática o el fondo de saco de Morrison, 3 periesplénica y 4 pélvica. El líquido acumulado se muestra anecoico, es decir, ultrasonográficamente negro. La presencia de líquido en una o más de las regiones indica un resultado positivo del estudio. Ventaja: se puede hacer rápidamente, se puede hacer al lado de la cama, no interfiere con la reanimación, no es invasiva y es menos costosa que una tomografía. Desventajas: los resultados se complican en los pacientes con obesidad y quienes presentan aire subcutáneo o tienen intervenciones quirúrgicas previas. La destreza para obtener las imágenes depende de la pericia y experiencia de quien las realice. En la figura 11.8 se puede ver la evaluación por ultrasonografía dirigida de un paciente con traumatismo. En la figura A se ven las 4 vistas que constituyen en la exploración FAST. En la B, la vista espleno-renal normal con identificación de los órganos. En la C, la vista normal del cuadrante superior derecho. En la D, vista anormal del cuadrante superior derecho que muestra la presencia de líquido. En la E, vista normal del cuadrante superior izquierdo. Y en la F, vista anormal del cuadrante superior izquierdo que muestra la presencia de líquido. El método FAST se ha estudiado en varios sistemas prehospitalarios. Debido a la facilidad de uso y la mejor tecnología de la ultrasonografía, algunos sistemas de SEM terrestres y aéreos y equipos militares han explorado el uso de FAST en el contexto prehospitalario. Se ha mostrado que la FAST es factible en el campo, pero ningún dato publicado muestra que el uso de la tecnología dé un mejor resultado en los pacientes con traumatismo abdominal. El estudio FAST puede presentar dificultad en un ambiente austero con múltiples víctimas fatales. Sin embargo, no se recomienda su uso en el Prehospital Trauma Life Support para la atención prehospitalaria sistemática, en especial porque puede retrasar el transporte a la instalación que recibirá el paciente o proveerá una falsa sensación de seguridad respecto a la situación real. A pesar de todos estos diferentes componentes, la evaluación de una lesión abdominal puede ser difícil. Los siguientes son índices clave para establecer la sospecha de una lesión abdominal. Signos obvios de traumatismo, por ejemplo, tejidos blandos o heridas por arma de fuego, presencia de shock hipovolémico sin otra causa aparente, un grado de shock mayor del que se puede explicar por otras lesiones, por ejemplo, fracturas, hemorragia externa y presencia de signos peritoneales. Tratamiento. Los aspectos clave del tratamiento prehospitalario de los pacientes con traumatismo abdominal son reconocer la presencia de lesiones potenciales e iniciar el transporte rápido, según sea apropiado, hacia la instalación médica adecuada más cercana con capacidad para atenderlos. Las anomalías y las funciones vitales identificadas en la revisión primaria son objeto de respaldo durante el transporte. Se administra oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno al 94% o mayor. Y se asiste la ventilación según sea necesario. Se controla la hemorragia externa por compresión directa o un vendaje compresivo. Los pacientes con traumatismo abdominal a menudo requieren transfusiones e intervención quirúrgica para detener una hemorragia interna y reparar lesiones. Por lo tanto,
deben de transportarse a instalaciones que tengan capacidad quirúrgica inmediata disponible, como un centro de trauma. Los datos particularmente indicativos de la necesidad de intervención quirúrgica rápida incluyen evidencia de un traumatismo abdominal vinculado con hipotensión o signos peritoneales y la presencia de evisceración o de un objeto incrustado. El llevar a un paciente con lesiones intraabdominales a una instalación que no cuente con quirófano y un equipo de cirugía disponible frustra el propósito del transporte rápido. En un contexto rural donde no hay hospital con cirujanos generales, debe considerarse el transporte directo del paciente con traumatismo abdominal a un centro de trauma, ya sea por tierra o en forma aérea, ya que la intervención quirúrgica temprana es clave para la supervivencia. En informes de casos se describe el uso prehospitalario de la oclusión aórtica mediante balón endovascular de reanimación REBOA por equipos muy entrenados para inhibir la hemorragia por traumatismos del tronco, de manera que se obtenga tiempo para el transporte y una atención definitiva. Dado el requerimiento de un entrenamiento especial, el beneficio indefinido de los resultados y el potencial de complicaciones significativas, la intervención no está actualmente disponible para los cuidados prehospitalarios y no se recomienda por el PHTLS. Si el paciente sufrió un traumatismo contuso, que también pudiese haber producido lesión raquídea o pélvica, se realiza su estabilización según sea apropiado. Para instrucciones adecuadas sobre la inmovilización raquídea, veas el capítulo de traumatismo raquídeo. En pacientes con traumatismos contusos e inestabilidad hemodinámica, en quienes se sospecha una lesión pélvica, se recomienda a los proveedores de atención prehospitalaria estabilizar o cerrar la pelvis, asegurándola con una sábana o por la aplicación de un dispositivo de sujeción comercial, pues de esta forma se disminuye su volumen y se estabilizan los fragmentos de fractura, ayudando así a disminuir el riesgo de una hemorragia importante durante el transporte para su atención definitiva. Durante el transporte se obtiene un acceso intravenoso. La decisión de administrar soluciones cristaloides de reposición en el camino depende del cuadro clínico del paciente. El traumatismo abdominal representa una de las situaciones clave en las que está indicada una reanimación equilibrada. La administración intensa de soluciones IV puede elevar la presión arterial del paciente hasta cifras que fragmenten cualquier coágulo que se haya formado y dará como resultado la recurrencia de la hemorragia que había cesado por coagulación sanguínea e hipotensión. Se provee una descripción adicional de la administración de soluciones IV en el capítulo de shock, fisiopatología de la vida y la muerte. Aunque se ha establecido en algunas regiones equipos prehospitalarios que cuenten con productos sanguíneos y protocolos estrictos para una transfusión en pacientes hipotensos por lesiones de trauma, los resultados a largo plazo de esa estrategia son inciertos, ya sea que se disponga de soluciones cristaloides o productos sanguíneos. Los proveedores de atención prehospitalaria deben alcanzar un equilibrio delicado, mantener una presión arterial que provea perfusiones a los órganos vitales sin restablecerla hasta rangos elevados o incluso normales que pudiesen reiniciar la hemorragia en sitios de abdomen y pelvis. Y en ausencia de una LST, la presión arterial objeto es de 80 a 90 milímetros de mercurio de presión arterial media y una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. En los pacientes con sospecha de hemorragia intraabdominal y LST se mantiene la presión arterial sistólica en un mínimo de 90 milímetros de mercurio. El ácido tranexámico es un medicamento para la estabilización del coágulo que se ha usado durante años para inhibir la hemorragia y ha empezado a abrirse camino en el ambiente prehospitalario. El ácido tranexámico actúa uniéndose al plasminógeno y evitando que se convierta en plasmina, lo que así detiene la fragmentación de fibrina en el coágulo. Estudios en proceso ayudan a determinar la utilidad prehospitalaria apropiada del ácido tranexámico. En el capítulo de shock, fisiopatología de la vida y la muerte, se describe con mayor detalle. Consideraciones especiales. Objetos empalados. Debido a que el retiro de un objeto empalado en el abdomen puede causar traumatismo adicional y puesto que pudiese estar limitando la hemorragia de manera activa, es decir, por un efecto de taponamiento, está contraindicado su retiro en el ambiente prehospitalario. El proveedor de atención prehospitalaria nunca debe movilizar o retirar un objeto empalado del abdomen de un paciente. En el hospital no se extraen hasta que se identifica su forma y localización por estudio radiológico y se cuenta con un equipo quirúrgico
y sangre para restitución listos, pues a menudo su retiro hace que se hace en el quirófano. El proveedor de atención prehospitalaria puede estabilizar el objeto empalado, ya sea de forma manual o mecánica, para prevenir cualquier movimiento adicional en el campo o durante el transporte. En algunas circunstancias puede ser necesario cortar el objeto empalado para liberar al paciente y permitir su transporte al centro de atención. Si ocurre hemorragia alrededor del objeto, debe aplicarse compresión directa con las palmas de las manos en la herida. Es importante el respaldo psicológico del paciente, en especial si el objeto empalado le es visible. No debe palparse o percutirse el abdomen en estos pacientes, porque tales acciones pueden producir daño adicional de órganos desde el extremo distal del objeto. No se requiere exploración adicional, dado que la presencia del objeto empalado indica la necesidad de tratamiento por un cirujano. Evisceración. En una evisceración abdominal se desplaza una porción del intestino u órgano a través de una herida y se proyecta fuera de la cavidad. El tejido que con mayor frecuencia se visualiza es el epiplón graso que yace sobre el intestino. No deben hacerse intentos para recolocar el tejido al interior de la cavidad abdominal. Las vísceras deben dejarse sobre la superficie del abdomen o como se encontraban proyectadas al exterior. Los esfuerzos terapéuticos deben concentrarse en la protección del segmento intestinal u otro órgano que se proyecta al exterior, evitando agravar la lesión. La mayor parte del contenido abdominal requiere un entorno húmedo. Si el intestino o algún otro órgano abdominal se seca, ocurrirá ahí la muerte celular. Por lo tanto, el contenido abdominal eviscerado debe cubrirse con un apósito limpio o estéril humedecido con solución salina, y se puede usar la solución salina normal de administración intravenosa. Tales apósitos deben rehumedecerse periódicamente con solución salina para evitar que se sequen. Los apósitos húmedos pueden cubrirse con un apósito grande seco o oclusivo para mantener el calor corporal del paciente. Es de importancia extrema el respaldo psicológico de los pacientes con una evisceración abdominal, y debe tenerse cuidado de mantenerlos tranquilos. Cualquier acción que aumente la presión dentro del abdomen, como el llanto, los gritos y la tos, puede impulsar aún más el órgano hacia el exterior. Estos pacientes deben de transportarse de manera rápida al centro de trauma. Traumatismos en la paciente obstétrica. Cambios anatómicos y fisiológicos. El embarazo causa cambios tanto anatómicos como fisiológicos en los órganos, aparatos y sistemas corporales, que pueden afectar los patrones de lesión que se presentan y hacer especialmente difícil su evaluación. El proveedor de atención prehospitalaria enfrenta a 2 o más pacientes que deben de estar al tanto de los cambios que han ocurrido en la anatomía y fisiología en la mujer durante la gestación. Un embarazo humano dura casi 40 semanas desde la concepción hasta el nacimiento, y este periodo gestacional se divide en 3 porciones o trimestres. El primer trimestre termina casi a las 12 semanas de gestación, y el segundo es ligeramente más prolongado que los otros 2, con una culminación cerca de la semana 28. Después de la concepción e implantación hasta la semana 12, el útero se mantiene protegido por la pelvis ósea. Para la semana 20 de la gestación, su parte más alta o fondo se encuentra a la altura del ombligo. Se continúa creciendo y se aproxima al apéndice sifoides en la semana 38. Este cambio anatómico hace al útero y su contenido más susceptible a las heridas tanto contusas como penetrantes. La lesión del útero puede incluir rotura, penetración, desprendimiento prematuro de placenta y la rotura prematura de membranas. La placenta y el útero gestantes están muy vascularizados y sus lesiones pueden causar una hemorragia intensa. Debido a que la hemorragia quizás esté sellada dentro del útero, la cavidad peritoneal puede no ser visible al exterior. Aunque en las etapas avanzadas del embarazo es notoria una marcada protuberancia abdominal, el resto de los órganos se mantiene esencialmente sin cambios, con excepción del útero. El intestino que se desplaza hacia arriba es protegido por el útero en los últimos 2 trimestres del embarazo. El tamaño y peso mayores del útero modifican el centro de gravedad del paciente y aumentan los riesgos de caídas, y por su prominencia suelen lesionarse el abdomen.
Además de estos cambios anatómicos, ocurren otros fisiológicos durante el embarazo. En el tercer trimestre, la frecuencia cardíaca de la mujer normalmente aumenta de 15 a 20 latidos por minuto con respecto a la normal, lo que dificulta la interpretación de la taquicardia. Las presiones arteriales sistólicas y diastólicas normalmente descienden de 5 a 15 milímetros de mercurio durante el segundo trimestre, pero con frecuencia retornan a la normalidad al término. Para la semana 10 del embarazo, el gasto cardíaco de la mujer se incrementa de 1 a 1.5 litros por minuto y al término su volumen sanguíneo ha aumentado en casi 50%. Debido a estos aumentos en el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo, la embarazada puede perder de un 30 a un 35% de su volumen sanguíneo antes de que se hagan aparentes los signos y síntomas de la hipovolemia. El choque hipovolémico puede inducir el trabajo de parto prematuro durante el tercer trimestre. La oxitocina que se libera junto con la hormona antidiurética en la respuesta a la pérdida de volumen sanguíneo circulante estimula las contracciones uterinas. Algunas mujeres presentan hipotensión significativa cuando se encuentran en decúbito supino, por lo que en general se presenta en el tercer trimestre y es causada por la compresión de la vena cava inferior por el útero crecido, lo que disminuye de manera notoria el retorno venoso al corazón y debido a que el llenado es menor, el gasto cardíaco y la presión arterial descienden. Se pueden utilizar las siguientes maniobras para aliviar la hipotensión supina. 1. Colocar a la mujer en decúbito lateral izquierdo, sobre su costado izquierdo o si está indicada la restitución. La restricción de la movilidad vertebral se aplican de 10 a 15 centímetros de acoginamiento bajo el lado derecho de la tabla espinal larga o la camilla. 2. Elevar la pierna derecha de la paciente si no puede rotarse para desplazar el útero a la izquierda. Y 3. Desplazar manualmente el útero hacia el lado izquierdo de la paciente. Estas tres maniobras disminuyen la compresión de la vena cava, aumentan el retorno venoso al corazón y mejoran el gasto cardíaco. Durante el tercer trimestre, el diafragma se encuentra elevado y puede acompañarse de disnea leve, en especial si la paciente se encuentra en decúbito supino. El peristaltismo es más lento durante el embarazo, por lo que el alimento puede permanecer en el estómago muchas horas después de comer. En consecuencia, la embarazada presenta mayor riesgo de mesis y su aspiración subsiguiente. La preeclampsia, también llamada antes toxemia gravídica, es una complicación tardía del embarazo, en tanto que la preeclampsia se caracteriza por la presencia de edema y hipertensión. La eclampsia lo hace con cambios del estado mental y convulsiones que simulan una LCT. Es importante que una evaluación neurológica cuidadosa y el interrogatorio en cuanto a las posibles complicaciones del embarazo y otras afecciones médicas como diabetes, hipertensión o antecedente conocido de convulsiones. Evaluación. El embarazo por lo general no altera la vía aérea de la mujer, pero puede ocurrir dificultad respiratoria significativa cuando se coloca en decúbito supino sobre una férula espinal larga o una camilla en el tercer trimestre. La disminución del peristaltismo en el tubo digestivo hace más probable el emesis y la aspiración. Se valora la permeabilidad de la vía aérea y la función pulmonar, incluyendo la auscultación de los ruidos ventilatorios y la vigilancia por oximetría de pulso. Ante el hemoperitoneo de otras fuentes, la hemorragia intraabdominal asociada a lesiones uterinas tal vez no produzca peritonitis durante horas. Con mayor probabilidad, la pérdida de sangre de una lesión puede enmascararse por el volumen sanguíneo y gasto cardíacos mayores de la embarazada. Por lo tanto, un elevado índice de sospecha y la evaluación de cambios sutiles, por ejemplo el color de la piel, puede proveer claves importantes. En general, el estado del feto dependerá de las condiciones de la mujer. Sin embargo, puede estar en riesgo en una mujer cuyo estado y signos vitales parecen hemodinámicamente normales, lo que ocurre porque el cuerpo desvía sangre lejos del útero y del feto hacia los órganos vitales. Deben indagarse y documentarse los cambios neurológicos, si bien su causa exacta tal vez no es identificable en el contexto prehospitalario. Como en la paciente no embarazada, la auscultación de los ruidos intestinales en general carece de utilidad en el contexto prehospitalario. De manera similar, perder minutos valiosos buscando los ruidos cardíacos fetales en el escenario no tiene utilidad. Su presencia o ausencia no modifican el tratamiento prehospitalario. Deben revisarse los genitales externos en busca de evidencia de hemorragia vaginal y preguntar a la paciente acerca de la presencia de contracciones y movimientos fetales. Las primeras pueden indicar que se ha indicado
un trabajo de parto prematuro, en tanto que una disminución de los movimientos fetales puede ser signo ominoso de un sufrimiento fetal intenso. La palpación del abdomen puede revelar hipersensibilidad. Un útero firme, duro, hipersensible sugiere que el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que se asocia con hemorragia vaginal visible en aproximadamente un 70% de estos casos. Tratamiento. En una paciente embarazada y lesionada, la supervivencia del feto se asegura enfocándose en la condición de la mujer. En esencia, para que el feto sobreviva, suele ser necesario que la mujer lo haga. Se da prioridad a asegurar una vía aérea permeable y apoyo a la función ventilatoria, y debe administrarse suficiente oxígeno para mantener una oximetría de pulso igual o mayor a 95%. Tal vez se requiera asistir las ventilaciones, en especial en las etapas avanzadas del embarazo. Es útil prever las emesis y contar con un dispositivo de aspiración cerca. Los objetivos de tratamiento del shock son esencialmente los mismos que para cualquier paciente e incluyen la administración juiciosa de soluciones intravenosas, en especial si hay evidencia de shock descompensado. Cualquier manifestación de hemorragia vaginal o un abdomen rígido en tabla asociado a hemorragia externa en el último trimestre del embarazo pueden indicar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o rotura uterina. Estas afecciones ponen en riesgo no solo la vida del feto, sino también la de la mujer, porque pueden ocurrir su exsanguinación con rapidez. No hay datos adecuados para definir el mejor objeto de presión arterial para una embarazada con lesión. Sin embargo, el restablecimiento de las presiones arterial sistólica y media normales con toda probabilidad dará como resultado una mejor perfusión fetal, a pesar del riesgo de promover una hemorragia interna adicional en la madre. No debe de retrasarse el transporte de una paciente embarazada con traumatismo. Todas, incluso aquellas que parecen tener apenas lesiones menores, deben trasladarse con rapidez a la instalación apropiada más cercana. Lo ideal es un centro de trauma con capacidad de atención quirúrgica y obstétrica disponibles de manera inmediata. La reanimación adecuada de la mujer es clave para su supervivencia y la del feto. Lesiones genitourinarias. Las lesiones de los riñones, uréteres y la vejiga se presentan con mayor frecuencia con hematuria, que es presencia de sangre en la orina, signo que en general no se detectará a menos que el paciente tenga colocada una sonda urinaria. Debido a que los riñones reciben una porción significativa de gasto cardíaco, sus lesiones contusas o penetrantes pueden dar como resultado una hemorragia retroperitoneal que pone en riesgo la vida. Las fracturas pélvicas pueden vincularse con laceraciones de la vejiga y las paredes de la vagina o el recto. Las fracturas pélvicas abiertas, como las laceraciones profundas inguinales o perineales, pueden causar una hemorragia externa importante. El traumatismo de los genitales externos puede ocurrir por múltiples mecanismos. Si bien predominan las lesiones resultantes de la propulsión desde una motocicleta u otro vehículo, el traumatismo de los genitales externos puede ocurrir también por múltiples mecanismos, tales como un accidente industrial, mecanismo de tipo silla de montar, herida por arma de fuego o ataque sexual. Debido a múltiples terminaciones nerviosas en estos órganos, tales lesiones se relacionan con dolor significativo e inquietud psicológica. Estos órganos contienen numerosos vasos sanguíneos y los pacientes pueden percibir visualmente cantidades copiosas de sangre. En general, este tipo de hemorragia puede inhibirse con compresión directa o con un vendaje compresivo. No debe insertarse apósitos en la vagina o la uretra para controlar la hemorragia, en particular a embarazadas. No se requiere compresión directa para limitar la hemorragia. Estas lesiones deben cubrirse con gasas limpias, humedecidas en solución salina. Cualquier porción amputada debe de tratarse como se describe en el capítulo Traumatismos musculoesqueléticos. En el hospital se realizará una evaluación adicional de todas las lesiones genitales. Resumen. Las lesiones intraabdominales a menudo ponen en riesgo la vida por hemorragia interna y derrame del contenido del tubo digestivo hacia la cavidad peritoneal. La extensión de las lesiones internas no es identificable en el ambiente prehospitalario, por lo tanto, el mecanismo de lesión en combinación con los signos de traumatismo abdominal deben aumentar el índice de sospecha del proveedor de atención prehospitalaria. El tratamiento del paciente con traumatismo abdominal incluye oxigenación, control de hemorragia y preparación rápida para el transporte. Deben cumplirse las precauciones de restricción de la movilidad vertebral en los pacientes con traumatismo contuso con lesión de tronco y debe además estabilizarse la pelvis con una faja si hay inestabilidad hemodinámica. La reanimación equilibrada con soluciones cristaloides permite la perfusión
de los órganos vitales, en tanto disminuye potencialmente el riesgo de agravar una hemorragia interna. Debido a que una intervención quirúrgica urgente puede salvar la vida, un paciente con traumatismo abdominal debe de transportarse a un centro de traumatología con capacidad quirúrgica inmediata. Los cambios anatómicos y fisiopatológicos del embarazo tienen implicaciones para el patrón de lesión, la presentación de signos y síntomas de los traumatismos y su tratamiento en una embarazada. El tratamiento de la afección fetal potencial causada por un traumatismo se logra a través de la reanimación eficaz de la mujer. Recapitulación del escenario. Usted recibió una llamada desde un sitio de construcción por un paciente masculino de aproximadamente 20 años que tuvo un accidente hace 3 horas. Sufrió una caída y ahora se queja de dolor abdominal creciente. Refiere que tropezó con un tronco de madera en el sitio y cayó sobre palos apilados, golpeándose en la parte inferior del tórax y abdomen izquierdo. Manifiesta dolor moderado sobre la porción inferior izquierda del tórax cuando respira profundamente y se queja de leve dificultad respiratoria. Sus colaboradores quisieron llamar por ayuda cuando cayó, pero indicó que los síntomas no eran tan intensos y que se esperaran. Ahora refiere que el malestar está aumentando en intensidad y se siente con mareo y debilidad. Usted encuentra al paciente sentado en el suelo y con molestia visible. Se sujeta a la porción inferior del tórax y superior del abdomen izquierdo. Presenta vía aérea permeable con frecuencia ventilatoria de 28 por minuto, 124 latidos cardíacos por minuto y una presión de 94,78 milímetros de mercurio. Su piel es pálida y presenta diaforesis. Permanece en decúbito dorsal y a la expresión física presenta hipersensibilidad a la palpación de las costillas inferiores izquierdas, sin crepitación ósea evidente. Su abdomen no está distendido y se encuentra blando a la palpación, pero presenta hipersensibilidad y defensa voluntaria en el cuadrante superior izquierdo. No hay equimosis o enfisema subcutáneo. ¿Cuáles son las posibles lesiones del paciente? ¿Cuáles son las prioridades de los cuidados del paciente? ¿Hay signos de peritonitis? Solución del escenario. El paciente presenta hipersensibilidad en las costillas inferiores y el cuadrante superior abdominal izquierdos, datos que pueden representar lesiones del tórax, de los órganos intraabdominales o ambos. Sus signos vitales son compatibles con un choque hipovolémico compensado y deben considerarse un hemotórax o una hemorragia intraabdominal. Con mayor probabilidad, la hipersensibilidad sobre las costillas inferiores puede indicar su fractura con laceración asociada del vaso y la hemorragia intraperitoneal resultante. Se administra oxígeno al paciente y se le prepara para su transporte. En el camino al centro de trauma se obtiene un acceso intravenoso. Sin embargo, dada su presión arterial, se administra moderadamente soluciones cristaloides, ya que una infusión intensa podría aumentar su presión arterial y causar incremento de la hemorragia. Muy bien, amigos, por el momento eso sería todo. Espero que les haya servido la lectura de este capítulo. Denme manita arriba, compartan mi contenido, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta luego.